una cosa de que interrumpáis, que siempre sea una cosa bidireccional y que no esté yo aquí dando la chava porque no quiero aburrir mucho, ¿vale? Pero bueno, una de las cosas que a mí me gusta hablar, ¿no? Es como, ves esto y dices tú, la madre que me parió, ¿sabes? Como qué cantidad de plataformas, qué cantidad de sitios para tener contenido, ¿no? Me pasa una cosa muy curiosa y es una cosa que a veces suelo reflexionar, es como llego a casa, enciendo la PlayStation y tengo todo esto contenido al alcance de la mano, ¿no? Es como desde Netflix, HBO, Film, o sea, tengo todas las plataformas y toda la cantidad de contenido que eso conlleva, ¿no? Eso al final está generando, ¿no? Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues por ejemplo, Kiwi ya ha desaparecido, ¿vale? ¿Conocéis lo que es Kiwi, la aplicación de Kiwi? Bueno, Kiwi era una aplicación, una nueva plataforma que salió a mediados de enero, diciembre, enero de este año, justo antes de la pandemia, y es una aplicación donde todo el contenido que había era de 10 minutos que se consumía a través de móvil, ¿vale? Eso era lo que tenía. Kiwi tenía una cosa muy interesante y era que al ser contenido tan corto, era un contenido que tú veías en los desplazamientos, ¿vale? Y tenía una cosa muy interesante también, que era como podías ver la serie en horizontal, pero si también girabas el móvil y la podías ver en vertical y no perdías la información de la escena, estaba montada de una forma, en fin, que tecnológicamente era increíble. ¿Por qué Kiwi desaparece, no? Que está desaparecido hace poco. Bueno, por un lado, porque la gran competencia que tiene enfrente es una cosa de gigantes, ¿no? Y por otro lado, porque Kiwi está desarrollado para los desplazamientos. Estamos en una pandemia. ¿Qué no podemos hacer? Desplazarnos libremente. Por tanto, de repente, la plataforma que está pensada para los desplazamientos, para el usuario, para que el espectador se mueva de un sitio a otro y los contenidos se consuman, se ve sin eso y tiene que competir directamente con que los espectadores están en casa y tienen Netflix. Por tanto, cae. Cae totalmente la plataforma y estrepitosamente se fastidia. ¿Que hay algo de interesante aquí? Y al final viene muy en relación con la pregunta de Jorge, ¿no? Es cómo los espectadores consumen el contenido, por qué lo consumen. Es decir, de todo lo que hacemos hay, por así decirlo, una gran parte de sociología, ¿no? Pero claro, entonces, el resumen general es esto, ¿no? Es como todo es digital, la oferta es absolutamente infinita, prácticamente infinita, y el consumidor está en el centro, ¿vale? Ese es como para mí es como el gran esquema, este es el esquema tan simple del que yo parto cada vez que estoy trabajando, ¿vale? Pero claro, a esto hay que añadir otra cosa, y es que el creador también está ahí. Entonces, la pregunta es, y son las preguntas que nosotros nos hacemos a la hora de crear contenido. Si todo es digital y la oferta es infinita, ¿qué hago para que mi producto se vea? ¿Vale? Entonces, una de las grandes cosas que nosotros hacemos, y es lo que decía, que tiene mucho que ver con la sociología, es saber cuáles son nuestros consumidores, cuáles son nuestra audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el oro. Este probablemente sea el oro de ahora mismo de cómo conseguir eso, o sea, cómo conseguir esa audiencia, ¿no? Y te pones a investigar, ¿no? Sobre la audiencia. De la generación Z sabemos algunas cosas. Pues estas son algunas de las cosas que yo he ido estudiando en las últimas semanas y que a mí me parecen como más significativas a la hora de crear y de conceptualizar un proyecto, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues son muy sencillos, parece una tontería, pero no lo son, ¿no? Es como aplican la conectividad durante todo el aspecto de su vida. Uso mi teléfono más que ciertas partes de mi cuerpo. Esto es una entrevista real que yo le hice a un chico de generación Z sobre la tecnología y cómo lo utilizaba. O sea, me pareció tan rotunda que la decidí poner, ¿no? Dice, una de las cosas es la innovación, es un elemento muy importante de las cosas que consumen, que luego tendremos en cuenta esto, porque claro, si todos los productos son iguales, ¿cómo me diferencio del resto? Una de las claves para diferenciarte es a través de la innovación, y a través del pensamiento lateral de cómo monto la historia, cómo la presento, qué características tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una cosa importante que ellos motivan, ¿no? Y por así decirlo, votan positivamente, es como que todo lo que ocurre sea una muestra de lo que pasa en el alrededor, ¿no? Hemos visto series de jóvenes que los jóvenes no tienen nada que ver a lo que son en España, ¿no? Como ese tipo de cosas son cosas que les chocan, ¿no? Una de las cosas que dice que más del 60% asegura que los videojuegos es como les permite fantasear, ¿no? Es como los videojuegos es una cosa muy importante, es una parte muy importante de hacia dónde va el futuro de la narración. Y esto es una cosa que a mí me gustaría que vosotros os quedarais claro, y es decir,
yo no creo que alguien que quiera ser creador de contenido, que quiera ser escritor o que quiera ser lo que sea, pueda dejar de lado los videojuegos. Tienes que usarlos. ¿Por qué? Porque los videojuegos están funcionando de una manera determinada que a los espectadores más jóvenes los atrae más que otros formatos más antiguos, más clásicos, ¿vale? Entonces, ahí hay una cosa de experimentación bastante interesante, ¿no? Bueno, luego las plataformas donde más tiempo pasan pues son en TikTok, en Instagram, en Twitch, Discord y YouTube. Por ejemplo, no sé aquí cuánta gente consume Twitch o cuánta gente consume Discord, pero ahí hay una cosa interesante y muy clave, ¿no? Y luego hay una cosa que es como la cara oscura, ¿no? Yo siempre digo, es como, hay un Darth Vader de la generación Z, ¿no? Y es que tienen muy poca paciencia, ¿vale? Si en los primeros segundos no has conseguido captarlo, pasan a otra cosa. ¿Por qué? Porque como es tan fácil cambiar de contenido, es decir, ¿cuántas series habéis dejado a la mitad? Montones. O sea, a mí me ha pasado. Como no soporto este capítulo, lo quito y ya nunca más vuelvo a esa serie, ¿no? Para que os hagáis una idea, un dato interesante, y a lo mejor, como os digo, cierto tipo de datos podéis pensar, bueno, pero esto que tiene que ver con lo que estamos trabajando aquí. Pero sí que tiene mucho que ver. Para que os hagáis una idea, Spotify da una reproducción cuando el usuario ha escuchado de máximo 20 segundos. Es decir, Spotify tiene hecho una media en la que lo mínimo, o sea, como el tiempo mínimo que alguien escucha una canción de Spotify es 20 segundos, es lo que tarda en pasar a la siguiente, ¿vale? Eso influye de manera directa en los esquemas de canciones como la de Rosalía o Zetangana. Es decir, la última canción de Zetangana, no la que ha dicho que ha sacado y no ha salido, sino la anterior que empieza con una música de Semana Santa. En los primeros 20 segundos, el tío te mete una nueva fórmula de música de Semana Santa y dices tú, ¿cómo? Zetangana haciendo esto, y ya te quedas a escucharla hasta el final. Fijaos lo que cambia la estructura, es decir, necesito enganchar al espectador los primeros 20 segundos para que continúe, ¿no? Esto es una cosa muy sencilla, o es una reflexión que yo he ido haciendo estos días, pero que al final tiene muchísimo que ver en cómo creamos los contenidos, en cómo los consumimos, y al final tiene todo que ver con toda la parte de transmedialidad. ¿Por qué? Porque para mí la transmedialidad no deja de ser más que una evolución de cómo hemos ido consumiendo y de cómo hemos ido adaptándonos a los medios, tanto tecnológicos como narrativos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien quiere decir algo? Me encanta porque están siempre muy callados. Entonces, la pregunta, ¿no? Y el dorado de toda la pregunta es, ¿cómo conseguimos hacer un producto, cómo conseguimos hacer una narración enfocada a esa audiencia de generación Z, ¿no? Y tienes que tener todas estas cosas en cuenta, porque si no las tienes en cuenta, estás perdido. O sea, no puedes decir por las intuiciones, todo se basa en estudio, todo se basa, y no solo en datos, ¿vale? No solo, esto es siempre una cosa que me gustaría pensar y me gustaría dejaros claro, que es como no todo se basa en un big data de que hay una máquina, sino hay mucha sociología. La mayoría de las cosas que funcionan tienen que ver porque hay un estudio sociológico muy importante detrás de la persona a la que vas, de por qué funciona de esa manera o qué tipo de historias les motivan, ¿no? Una pregunta, Pablo. Sí. Si tu audiencia no es tanto generación Z como gente más de 35 o algo así, un poco nuestra edad y tal, estos criterios cambiarían, ¿no? Estos ¿O criterios crees que nos cambiarían comportamos totalmente. ya todos? Bueno, o sea, cambiarían totalmente, es decir, al final, dependiendo de tu producto, porque una de las cosas que me preguntaba antes Sergio, ¿no? Era como una de las cosas que siempre surgía es como a dónde llevarlo, ¿no? Y es como cada proyecto es absolutamente distinto. O sea, si hay una de las cosas por la que yo le decía a Manu que no quería hablar del ministerio es porque a mí me cansa mucho ir repitiendo siempre lo mismo, porque creo que todo va cambiando y todo va variando, ¿no? Entonces, cada proyecto es diferente, tú tienes que tener muy claro a quién te dirige, pero no solo a quién te dirige, sino quién es esa persona, cómo se comporta, qué tipo de cosas consume, por qué consume. Entender siempre a la persona. Por eso siempre digo que la creación tiene mucho de sociología, tiene mucho de entender a la persona que está delante de ti. Entonces, si tu producto fuese, o si tu contenido, si tu creación fuese de otro tipo de perfil, tendrías que utilizar otro tipo de reglas, ¿vale? Yo me he centrado en los más jóvenes precisamente por eso, porque es como todo el mundo quiere ir a esos jóvenes, pero pasan cosas como lo siguiente. Sabemos que los jóvenes están en Twitch, ¿no? Vale, vamos a crear un programa para jóvenes.
Vale, vamos a crearlo en Twitch. No, bueno, hay que meterlo en televisión. Ya, pero es que los jóvenes no están en televisión. Ya, pero es que entonces la publicidad, ya, pero es que entonces no va a funcionar. Es que, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Al final, hay una cosa muy importante y es, con todo esto de la parte digital, con todo esto de la explosión tecnológica, para que os hagáis una idea, los datos dicen que en lo que ha durado la pandemia desde marzo hasta ahora, el mundo ha acelerado digitalmente con el mismo valor de 6 años. Es decir, la aceleración digital que ha sufrido el mundo en lo largo de la pandemia equivale a 6 años de evolución digital si no hubiese habido pandemia. Es una barbaridad, es una cosa bestial. Entonces, ¿por qué os contaba esto? Claro, eso. Os contaba esto porque, no sé si se me ha ido, bueno, perdona. Os contaba esto porque al final, como todo cambia, como todo evoluciona, la necesidad de hacer una narrativa para el espectador nos ha llevado a esto. Es decir, la tecnología ya no somos los creadores de contenido los que miramos desde el pedestal a la gente para que ellos nos consuman, sino que todo tiene que bajar al mismo nivel. ¿Por qué? Hay poco tiempo, hay poca atención y todo es como, ¿cómo hacemos que la gente incluya este contenido mío en su vida? Es decir, al final, la pregunta más básica que yo siempre me hago es, ¿por qué esa persona tiene que dedicar 5 minutos de su día a mi contenido, o a mi historia, o a lo que sea? La mayoría de las veces no hay respuesta. Es decir, le puede gustar o no le puede gustar. Pero en mi parte como creador está adaptar ese contenido a su forma de vida, para que sea fácil de consumir, ¿vale? Es que esto tiene mucho de usuario, o sea, es decir, la creación de contenido transmedia, en este caso, la creación de contenido, a mí me gusta más empezar a hablar de contenido inmersivo que de contenido transmedia, que eso ya es una cosa que ya iré evolucionando conforme vaya estudiando, pero tiene mucho que ver con la gente, cómo se comporta, qué es lo que consume, cómo es su día a día, cómo se relaciona, todo eso tiene muchísimo que ver. O sea, ya no es una relación de el contenido está arriba y tú accedes a él, sino el contenido ha bajado a la altura de todos. Y eso es muy importante de saberlo. No sé si alguien quiere hacer alguna puntualización de este tipo o de lo que sea. Y no sé si respondo a tu pregunta, pero si tu contenido fuese a otro tipo de público, tendrías que estudiar muy constantemente a ese público al que vas. ¿Sabes? Conocerlo es como... Pero la mayoría de las veces es más sencillo de lo que parece. Es decir, en vez de ponerte en el punto de vista del creador, salta y ponte en el del consumidor. Y hace una serie de preguntas. Si te hace una serie de preguntas y las respondes, probablemente llevas razón. ¿Vale? Es decir, ¿yo como consumidor haría esto? No. ¿Yo como consumidor consumiría todo esto? No. Hostia, pues a lo mejor me estoy equivocando a la hora de plantear un proyecto de este tipo. Pues hay una cosa muy interesante y a mí me parece una cosa que se está repitiendo mucho, ¿no? Y una cosa clara era eso, ¿no? Es como, no, el briefing es que, bueno, pues hay que hacer un producto para la generación Z. Vale, se diseña el producto, vale, esto va aquí, la gente interactúa de esta manera, la gente interactúa de esta manera, y cuando llega al final del proceso alguien te dice, ¿y esto dónde sale en televisión? Y tú sacas los datos y dices, que no están en televisión. ¿Qué más te da ponerlo aquí? Es que tiene que estar allí. Si lo quieres, tiene que estar allí. No vas a hacer que el espectador se siente y le dé a la tele porque simplemente no interactúa con esa tele. Entonces, olvídate. Entonces, se sigue cayendo en ese tipo de problemas, ¿no? Y es un problema mucho más elevado. Me podía poner a hablar de problemas de publicidad, de dónde está la publicidad, de dónde está pero al final no deja de ser eso. Es como si quiero hacer un producto para este tipo de público, tengo que adaptarme en todo en este tipo de público. Aunque yo como creador cree la historia y la cuente, pero tiene que ser a ellos, voy a ellos, y no es algo que ellos vengan a mí. A veces funciona, a veces hacen una cosa y la gente viene a ti, pero es muy difícil. O sea, puedo asegurar que es muy difícil. Entonces, yo lo que traigo es este ejemplo, decir, cómo captamos a un público que era muy difícil de consumir y al final el resumen se basa en, le dimos algo que era como su propia vida, era tan sencillo como entrar en su timeline, ¿no? De Twitter, ¿no? Y hay una cosa aquí muy interesante, yo creo que el año pasado lo hablé en esta charla, creo que fue en Víctor Roll, no sé si lo presenté, mano, yo creo que sí, ¿no? Lo hablamos. Sí, sí, el año pasado Y en mayo, cuando hicimos el taller a final de curso. claro, y al final Víctor Roll, que era como una narrativa en Twitter del personaje que acompañaba a la gente durante la serie, y esto estamos hablando de 2013,
esto ya ha llovido de eso, pero al final el concepto era exactamente el mismo. ¿Cómo podemos introducir al personaje en la vida de la gente sin que les moleste? Es decir, cómo introducirlo en su día a día, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Era una cosa Pues que similar. precisamente, Pablo, terminamos la sesión con este mismo debate, ¿no? Y bueno, hablábamos, razonábamos a partir del concepto de lector modelo, espectador modelo, ¿no? Que ha estado tan de moda tanto tiempo, ¿no? Y yo incitaba una reflexión que creo que se ajusta muy bien con lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, a mí me gusta más pensar, más que un lector modelo, ¿no? Siempre un poco esa cosa que pasa con los trabajos de los estudiantes, ¿no? Que te presentan un trabajo y te dicen, es que yo quería decir tal cosa, es que esto iba dirigido a tal persona, y dices, pues te has equivocado, ¿no? Pues si tú me lo tienes que explicar, entonces es que no ha funcionado, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho más bien la noción de pacto, ¿no? Y creo que ahí está lo interesante, ¿no? Es decir, qué condiciones, qué reglas del juego se están pactando con qué espectadores, ¿no? Y ese pacto, esas reglas del juego, como tú bien decías, pueden pasar no necesariamente por la televisión, ¿no? ¿Y esto dónde se emite? ¿En qué parte de la televisión se emite? ¿En qué cadena? ¿En qué franja? ¿No? No necesariamente. Cuando hablamos de pacto, hablamos justamente de cuáles son las condiciones para entrar a formar parte de esto, ¿no? Para jugar a esto, incluso para colocarlo como parte de tu vida sin que moleste, ¿no? Entonces, como concepto, me parece mucho más propositivo, ¿no? Esa idea de pacto, ¿no? Es decir, que cómo vamos a jugar a esto, cómo vamos a interactuar con un potencial receptor o co-creador, ¿no? Dependiendo además de los tipos, ¿no? De personas que prevemos que puede estar al otro lado, ¿no? Entendiendo que, bueno, eso de la audiencia universal, ¿no? De la televisión generalista, a día de hoy es poco creíble, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Y para que... Mira, ayer me pasó una cosa muy curiosa. Ayer, bueno, yo nunca he utilizado pero para que veáis un poco que es que al final todo influye, ¿no? Yo nunca he utilizado la aplicación de mi tele de Telecinco en la pantalla, ¿no? O sea, no lo he usado. Siempre he visto, pues me gusta mucho Cuarto Milenio y lo veo ahí, o me gusta mucho Iker Jiménez y lo veo en directo, ¿no? Y ayer mi chica lo puso por la noche y lo puso en la aplicación porque había sido el día de antes, ¿vale? Yo empecé diciendo, ¡fua! Anuncios. Madre mía, me voy a tener que traer anuncios en una plataforma. Bueno, pues en mi tele quita los anuncios, ¿vale? Y fue como decir, hostia, es que no lo veo más en directo. O sea, es que lo veo el día después y lo veo sin anuncios. O sea, es que va a ser así a partir de ahora. No voy a perder el tiempo en los anuncios, ¿no? Pero ya voy más allá. Luego, viendo un poco la aplicación, vimos Al salir de clase, ¿no? Y estaban todas las temporadas de Al salir de clase y dije, voy a ver el primer capítulo de Al salir de clase a ver cómo era y lo puse, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver a lo que es una serie hoy en día de jóvenes. O sea, pero una cosa que, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, lo vi y estuve un rato pensando y dije, joder, creo que qué gran verdad es decir a los estudiantes que cuando estén pensando en algo de creación, conozcan bien hacia dónde vamos, ¿no? Es como sea todo muy maleable, porque al final todo cambia en apenas 3 años, ¿no? Y creo que esto es una cosa interesante porque al final todo el tema de narrativas transmediales o de narrativas digitales o de cómo es muy interesante porque va a ir cambiando conforme vaya cambiando la tecnología y vaya cambiando nuestra adaptación a la tecnología. Por tanto, probablemente lo que se diga hoy, dentro de 3 años, se haya quedado antiguo y haya que volver a revisarlo y haya que volver a decir lo que decíamos en aquel momento es que ya no funciona así. Ahora de repente con el 5G, por ejemplo, es algo tan tonto como que el 5G o la nueva red de Internet e incluso la nueva potencia de las nuevas generaciones de consolas, los tiempos de carga entre pantalla prácticamente se quitan. O sea, eso es un cambio que es como juego del tirón con el juego. O sea, ya no tengo espera, ya nada me quita tiempo de cargando, la bolita cargando para poder jugar. ¿No? Ya es pam, 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 vas pasando de una pantalla a otra y al final tenemos como resultado eso, que si en 20 segundos en Spotify nos has enganchado, pierdes el usuario. Pero eso es lo que nos movemos, eso es en el mundo en el que nos movemos. Es duro y es difícil porque creo que todos cuando decimos, bueno, pero es que yo soy creador, ¿no? Es que la gente tiene que venir a mi contenido. Eso ya no funciona así. Y cuanto antes sea consciente de eso, mejor. Porque probablemente puedas diseñar cosas o pensar en cosas mucho más adaptadas al espectador, ¿no? y al usuario. Yo creo que al final, sin perder siempre la esencia de la creación, sin perder la esencia de, bueno, al final tú eres un autor y estás haciendo un relato, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Un capítulo del Ministerio del Tiempo, un cómic, lleva implícito el mensaje que el creador quiere hacer.
Tienes que hablar en un lenguaje y tienes que hablar en unas referencias de la gente que está ahí dentro. Si no, estás perdido. Si no, es que como hay tanta competencia, estás muerto. Y nadie te va a dar una segunda oportunidad. Es muy complicado y no lo quiero pintar negro, pero al final funciona así. ¿Sabes? Entonces, es muy interesante y yo siempre, no doy muchas clases, pero cuando doy alguna clase siempre digo a mis alumnos que consuman de todo, de cultura, de todo. O sea, pero absolutamente de todo, desde videojuegos hasta libros fíjate, yo estoy leyendo ahora unos libros de Thatcher de los pósteres de películas de los 70 y de los 90 y de los 80. Es como, eso al final todo va a influir en la manera en la que creamos, ¿no? Y es muy interesante que al final los creadores tengan en cuenta o tengan en la cabeza muchísimas referencias, ¿no? Es lo que convierte y es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, teniendo este tipo de ingredientes de la generación Z tan difíciles, que tantos quebraderos de cabeza da a la gente que crea contenido y que al final, lamentablemente, se cae en ese error de, bueno, a mí siempre se me viene en la cabeza cuando tengo una reunión es el señor Barnes, es el meme que hay del señor Barnes vestido de Otto, ¿no? Es como vestido, ¿sabes? Que es como viene alguien que ni tan siquiera ha tocado un mando de videojuego y te dice dónde tiene que ir ese contenido para alguien que juega videojuegos, ¿no? Eso es muy interesante. Se lo comentaba Manu ayer, no sé si conocéis un juego que se llama Rec Room. ¿Lo conocéis? ¿Alguno? Vale, yo creo que Jorge lo conoce, ¿no? ¿Puedes explicarlo, Jorge, a la gente qué es Rec Room? No, lo conozco muy tangencialmente, sé cuál es, Muy pero no. tangencialmente. Bueno, Rec Room no deja de ser un juego que se puede jugar con móvil, con ordenador o con casco de realidad virtual, en el que tú te creas tu propio entorno virtual para chatear con tus amigos y hablar con tus amigos de voz, pero mientras estás hablando con ellos, también el propio juego tiene juegos dentro, como un laser tag, como cosas para poder jugar mientras habláis. ¿Qué es lo que está pasando? Como tú puedes crear tu propio sitio virtual, el juego ya no te propone sitios, sino que ya los propios usuarios están creando sus propios sitios. Hay gente que ha creado el halcón milenario, hay gente que ha creado una ciudad entera, y es como que de repente tiene 40 millones de usuarios. Este es el de Knuckles, el que hicieron el Knuckles ese feo de Sonic Sí, y que se convirtió en un meme, ¿no? sí, pues ahora puedes jugarlo y yo, por ejemplo, con compañeros míos de creatividad, tenemos las reuniones dentro del juego y nos reunimos dentro del juego y charlamos de cosas de interacción de usuarios, de inmersión, jugando realidad virtual. Fijaos cómo cambia, ¿no? Todo eso, ¿no? Y no es una cosa de cuatro frikios, es que tiene 40 millones de usuarios y que ya el juego ha dicho que ha perdido el control de la creación de mundos virtuales y que a partir de ahora los creadores de mundos virtuales que estén dentro del juego y la gente los visite mucho les va a pagar. Fijaos, ¿sabes? Como de repente todo ha explotado, ¿no? Nos ha explotado en la cara y todo esto ha cambiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablamos era este proyecto, ¿no? Si fueras tú, fue un proyecto que teniendo todos esos ingredientes, pensamos en decir, ¿cómo podemos hacer una web serie? ¿Cómo podemos hacer una serie uniéndola el concepto de videojuego? ¿Vale? Algo que parece muy fácil así decirlo, es muy difícil luego de producir porque la forma en la que se produce es diferente, la forma en la que el usuario y el espectador interactúan es totalmente diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece un buen ejemplo para contaros justo eso, ¿no? Es como si estamos creando algo, cómo conocemos a la persona de la que estamos creando, cómo podemos ir cambiando el producto porque está vivo, dependiendo de lo que vamos recibiendo y del feedback que vamos recibiendo de la gente. Y a mí me parece que, por así decirlo, fue como un primer paso de una cosa real, interactiva, en el que la gente empezó a tomar conciencia de que podían ser partícipes de la historia, ¿no? Salió un par de años antes que Black Bandersnatch, porque es una salvajada de lo que significó y de lo que rompió. Eh, pero me pareció muy tramposa precisamente porque para mí el referente de eso sería Life is Strange. Y claro, en Life is Strange, todos los caminos que vas tomando son muy buenos, son muy diferentes, son muy diferenciales y te ponen siempre en ese umbrete de decisión con la gente, ¿no? Con decisión con tu espectador. Yo recuerdo que Life is Strange es el único juego en el que yo me he emocionado casi al punto de llorar
en el primero, cuando tienes que elegir entre, no sé si era que se muriese tu padre o que te quedases parapléjica, era una cosa que era muy loco, ¿no? Era una decisión muy loca, pero de repente decías, wow, ¿en qué punto me está dando de elección, ¿no? Al final, en este caso en Bandersnatch, nunca sientes que vaya a pasar prácticamente nada, ¿no? Es como que la separación es muy bestia. Sí que quería decir, es que solo veo a cuatro personas aquí, que si alguien tiene algo que decir, si alguien quiere aportar algo, alguna visión, alguna duda que tenga, que lo haga, porque es que solo veo a Manu, a Jorge, a Sergio y poco más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que sepáis un poco que hablo un poco por todo. De Bandersnatch, por ejemplo, a mí, me acuerdo que al inicio la opción era como que una prueba para que veas cómo funcionan, ¿no? Las reglas del juego, que era escoger esta música o esta otra. Y eso para mí fue como que, ya, esto es absurdo, porque no son decisiones como que de verdad, no que tienes que tomar. Y las reglas del juego eran de verdad súper sencillas, ¿no? Uno entraba ahí sabiendo cuáles eran las reglas del juego en la mayoría de casos. Claro, efectivamente. Por eso yo creo que sí, que al final fue un éxito en cuanto a marketing. Todo el mundo se lo vio en un fin de semana y la repercusión que tuvo fue brutal. Pero la pregunta es, ¿a quién realmente se le ha quedado como algo memorable, ¿no? Es como, ¿a quién realmente lo ha vivido y ha dicho, estoy viendo algo memorable, ¿no? Yo creo que esto es otro de los puntos que a mí me gusta mucho repetir, ¿no? Y yo creo que esto es, probablemente sea la rémora que yo arrastro de autoexigencia, es como cuando hacemos algo, si queremos que sea algo memorable o queremos que sea algo más del montón, ¿no? Como, ahí es donde está para mí es donde está la clave hoy en día en el mundo de la creación, es como haces algo que la gente recuerde o haces algo que sea una moda y que pase, y ya está. Entonces, yo lo traduzco en queremos ser el barco de Chanquete o sea, porque el barco de Chanquete, todo el mundo, aunque no haya visto Verano Azul, sabe lo que es y es como, o le suena, a alguien no le suena el barco de Chanquete aquí. Bueno, supongo que a muchos sí que os sonarán, ¿no? Pero es como probablemente no hayáis vivido esa serie, pero dejó un pozo en la sociedad y dejó un pozo en lo que fue la tele que se ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Entonces, ¿vale? Solo son unos meses. Ya verás cómo a partir de ahora todo irá bien. Sí, una frase que odio es todo irá bien. Ahora te presento a la sargento Lara, de la Guardia Civil. Siempre interrogan a los nuevos este tema. No, es un tren. ¿Hay algún problema con mi sobrino? Y os juro que no soy Cristina. A ver, ¿cuál es tu problema? Necesito conocer más cosas sobre ella. Cuidado con él. Fran no veo qué es. Y tan rápido se olvidó de ella. ¡Por favor, no te vayas! Listo, era capaz de cualquier cosa. ¿Quién es? Bueno, me hace mucha ilusión ver esto otra vez. Esto hace 2 años ya y la verdad es que... Bueno, este fue un poco el proyecto de Si Fueras Tú, ¿no? El proyecto de Si Fueras Tú al final no dejaba de ser la idea de cómo llevamos un Life is Strange o cómo llevamos una propuesta de creación de contenido interactivo para el usuario a la realidad, ¿no? Fuera del mundo de los videojuegos, ¿no? Y esto fue lo que se nos ocurrió, es decir, ¿seríamos capaces de hacer una serie en la que en el final de cada capítulo haya una elección que influye en cómo empieza el siguiente y que podamos escribir, rodar, producir, postproducir para que la semana siguiente esté ahí? Lo hicimos. Os digo que al final salió bien, pero al final justo era eso, ¿no? Era lo que hablaba Catherine, creo que se llama, de Bandersnatch, que las elecciones no eran
eran muy baladinos, eran unas elecciones muy absurdas, ¿no? O muy tontas, ¿no? Pero aquí eran elecciones que justo en el cliffhanger final del capítulo tenías que elegir qué pasaba en el siguiente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, bueno, pues con lo que la gente votaba, escribíamos los capítulos, tal, y los producíamos, ¿no? Aquí sí que hago una... Sí, Puedo hacer una pregunta con respecto a esto. claro. Desde el punto de vista del marketing, ¿la fuerza de marketing la metíais al episodio y la repartíais luego para que en redes sociales la gente interviniese? ¿O solo con el episodio ya eso motivaba a la gente a...? Claro, o sea, ahora te cuento un poco cómo hicimos todo ese planteamiento, ¿no? Porque pues, está desarrollado aquí, ¿no? Pero a lo que antes comentaba Manu, ¿no? De por así decirlo, de esa trampa que hay en cuando la diferencia entre un videojuego de mundo abierto o una cosa de este tipo es que siempre tienes que elegir entre dos opciones, ¿no? Creo que no hay una trampa, y aquí me meto en la parte del pacto, cuando el espectador que está votando, sabes que está votando a qué es lo que tiene que hacer la protagonista y espera el capítulo siguiente para que acto seguido lo haga, ¿vale? Entonces, fue muy interesante, y a diferente de Bandersnatch, la propuesta de Si fueras tú era que ibas a vivir la serie durante las 8 semanas que duraba la serie, los capítulos, los rodajes, las escrituras, ibas a vivir la serie en vivo. Es decir, ibas a ver el proceso en el que tu elección, pero no tu elección individual, sino tu elección colectiva con el resto de gente que seguía la serie, influía en lo que hacían los personajes, en lo que no, lo que se grababa y lo que no. Creo que ahí es donde, por así decirlo, fue tan diferente, tan absolutamente distinto, ¿no? Pero voy a seguir contando un poco cómo lo hicimos y cómo lo fraccionamos para que tengáis una idea de que al final, a pesar de que estamos evolucionados tecnológicamente y estamos muy avanzados tecnológicamente, cuando estás hablando de un proceso de televisión, tienes que tener muchas cosas en cuenta a la hora de que el espectador cuando consuma no se pierda, sea un camino muy fácil, sea un camino muy sencillo para que lo consuma todo, para que el tiempo que le dedica a la semana a la serie sean X tiempo y esté muy controlado. O sea, todo ese tipo de cosas lo tenemos como muy en cuenta. Hay una cosa muy interesante, no sé si conocéis a los chavales que están aquí en la foto, pero en Si fueras tú, una de las propuestas era que los actores fueran los personajes durante las 8 semanas que ellos estaban viviendo en la serie, ¿no? O haciendo la serie, ¿no? En este caso hicimos un casting, es muy curioso. El casting es muy curioso porque las 3 chicas que hay, todas se presentaron para el papel de la protagonista, pero como nos gustaban todas tanto, repartimos los distintos papeles en lo que vimos en el casting, ¿no? Y al final, los protagonistas, pues en este caso está en el centro María Pedraza, que no sé si la conoceréis, si os sonará, pero bueno, ha hecho La Casa de Papel, luego ha estado en Élite, y cuando empezó aquí tenía apenas 30.000 seguidores y ahora tiene como 6 millones. O sea, es una cosa lo que ha crecido esta chica, ¿no? Y por así decirlo, todos los actores, ¿no? Entonces, claro, los actores tienen que ser personajes precisamente porque la protagonista, después de cada capítulo, se conectaba a Facebook Live durante 10 minutos con la audiencia, exactamente en el mismo escenario donde había terminado la serie, caracterizada exactamente de la misma forma en la que había terminado la escena, para que la gente le dijese qué elegir y qué no elegir, ¿no? Entonces, claro, por así decirlo, el casting era diferente porque, por un lado, teníamos que tener unos actores, en este caso una actriz principal, que supiese bien bueno, pues, actuar en cámara, pero luego tuviese la soltura suficiente para desenvolverse en un directo sin red, prácticamente. Es decir, tenía que estar durante 10 minutos en directo hablando en Facebook, sin red, hablando al público, y tenía que saber gestionar y hablar como la propia protagonista. Por tanto, el casting que le hicimos, por un lado fue un casting normal, de una escena normal de la serie, y por otro lado fue un casting en un iPad en la que le dijimos 4 líneas sobre la serie y tenían que empezar a interactuar, ¿vale? Entonces, bueno, este es como... Bueno, así fue el casting que hizo María. La verdad que estoy bastante nerviosa y preocupada porque no sé qué va a pasar con esta situación. Todo ha empezado cuando yo me despedí de mis padres y yo salía de Nueva Zelanda y demás, y me he venido aquí a la organización con mi tía. Es un poco largo, no lo pongo entero, pero al final ella tenía que demostrar que era capaz de, por así decirlo, bueno, pues hablar con la audiencia y si había alguna pregunta incómoda saber responder, ¿no? Que al final todo era pues pura improvisación, ¿no? Teniendo un texto, ¿no? Para que os hagáis una idea, Si fueras tú se basa en un formato neozelandés que se llama Reservoir Hills, que al final la historia era muy sencilla, es decir,
una chica llegaba con su tío a un barrio nuevo, se mudaban, y cuando la chica llegaba al instituto, la gente se le quedaba mirando porque era exactamente igual que una niña que había desaparecido hace 9 meses. ¿Vale? Así empezaba la trama de la historia y así empezaba a evolucionar toda la historia, ¿no? Entonces nosotros, con esa simple línea de lo que iba la serie, ella tenía que empezar a hablar con la audiencia y saber un poco cómo ella improvisaba, ¿no? Volvemos otra vez a la misma historia. Al final, si os fijáis, toda la serie da vueltas sobre cómo funciona la gente en redes sociales, cómo se conecta, cómo no sé qué, todo haciéndolo, por así decirlo, de una manera muy sencilla para que el espectador consuma la experiencia completa. Porque os lanzo una pregunta y es, ¿no os da la sensación cuando veis proyectos transmedia o que todo el mundo habla, ¿no? De este proyecto sale con no sé cuántas patas alrededor de él, tal? ¿No tenéis la sensación de que, bueno, ¿y esto cómo lo consume la gente? O sea, la gran pregunta es, ¿cómo hago que mi producto lo consuma la gente de una forma ordenada, de una forma coherente y de una forma en la que en su vida no influya? Es decir, yo creo que nunca dedicaría más de 1 hora de mi vida a un proyecto transmedia que salga en la tele. O sea, es como si eso me hace que tenga que estar más de 1 hora de mi tiempo, ya estoy perdido, ¿no? Jorge hablaba de que su mundo está muy relacionado con los juegos, con los libros interactivos y demás. Yo estoy ahora jugando a un Memory, que no sé si, supongo que lo conocerás, pero bueno, es una pasada, ¿sabes cómo es? Una cosa... Sí, son compañeros. Ellos han salido ahora en octubre y nosotros salimos en diciembre con otro juego narrativo más gráfico, diferente, pero sí, les conozco personalmente, Daniel. Pues si José os puede contar, me gustaría que se lo contase a tus compañeros de qué va un Memory. Bueno, pues es como una especie de videojuego narrativo tipo escape room, ¿no? Tiene una historia y se te plantea una serie de puzzles en el texto y un poco pues tienes que resolverlos para avanzar al siguiente capítulo. Y Sí, vas pues, descubriendo la historia del personaje. sí, vuelvo un poco a lo que os decía antes, ¿no? Como creo que como personas que estáis metidas en esto y que estáis estudiando, tenéis que consumir todo este tipo de cosas. Cuando me enteré que en Memory salía, y salió en España hace como un mes, creo, 3 semanas, no salió En hace octubre mucho, salió. se lanzó hace poco, lo descargué. Es una aplicación de pago, son 4 euros, creo, 3 euros y algo. Ah, bueno, sí, la aplicación de móvil salió hace un poco más, cierto. Sí, y yo lo he descargado para iPad, ¿vale? O sea, me parece que al final no deja de ser un libro en el que hay juegos dentro para poder pasar al siguiente capítulo, ¿no? Bueno, es tan interesante el juego, o sea, en sí el concepto de decir, estoy leyendo, pero mientras estoy leyendo tiene influencia en el juego y lo que voy haciendo en el juego tiene influencia en lo que leo, que es una cosa, o sea, de verdad, o sea, el segundo capítulo es hiper difícil, o sea, tuve como 1 hora y media para terminar de descifrarlo. Es un juego y un libro que leo con una libreta al lado para apuntar cosas que creo que son pistas y que creo que me van dando. Y yo que juego a videojuegos y que, bueno, algunos, no sé si me habéis dicho que muchos jugáis, pero si conocéis los juegos de From Software, que son los juegos de, pues eso, el Sekiro, el Dark Souls, que son juegos como muy difíciles. Yo recuerdo que a mí Sekiro me encanta, aunque lo tengo ahora mismo apartado, pero me gustaba mucho, pero lo aparté porque claro, estaba prácticamente para matar a un monstruo 2 horas, 2 horas y media, me mataba muchísimas veces, la frustración y todo eso. Con este juego me ha pasado un poco igual, es como pasas de pantalla, pasas de capítulo y es como que te sientes como el rey, ¿sabes? Como dices, ¡wow! Lo que he hecho, ¿no? Y me parece muy interesante que el libro te pongan un umbrete de si quieres continuar leyendo tienes que resolverme, ¿no? Y entonces como ese tipo de dinámicas de juego, de escape room, de videojuegos se meten dentro del propio libro y hacen un producto diferente, a mí me parece que es hacia dónde vamos, ¿no? Es como que la literatura ya no solo sea un texto cerrado, sino que de repente puedas estar jugando con él, ¿no? A mí eso me pareció, la verdad que me pareció formidable, ¿no? Pero volviendo un poco a si fueras tú, que si no me voy me puedo poner a hablar aquí 1000 horas, es decir, al final lo que queríamos de la serie era, podemos hacer una serie en la que se rueden los capítulos semanalmente porque la gente
porque la gente vote, escribamos, rodamos y vuelva a salir. Es decir, la diferencia de eventos, es por así decirlo, es como más colectiva, ¿no? Si estamos en la época en la que todo el mundo ve lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, solo la mayoría de las veces con su tablet, con su móvil, tal, y las experiencias de tipo Netflix son que tú eliges y ves lo que tú quieres, aquí te lo hacemos al revés. Tú vas a elegir con un montón de gente más que sigue la serie y el resultado que votes como democracia, ese va a ser el que hagamos y el que resolvamos. Es decir, vas a vivir la serie durante 8 semanas con un grupo de gente y entre todos vais a cambiar el devenir de la prota, ¿no? Es diferente, es otro concepto y me parece que, por así decirlo, es como menos tramposo a la hora de decir, si entras aquí sabes cuáles son las reglas del juego, aunque nosotros te lo adaptemos a los sitios donde el público está, pero las reglas del juego son estas, ¿no? Entonces vais a hacer algo colectivo. A mí me apetecía mucho hacer un concepto de proyecto que fuese, que recordase un poco a cuando todos nos sentábamos en el salón a ver la tele. Era como, bueno, pues todos vamos a verlo en internet y entre todos vamos a hacer esta historia, ¿no? Y sí que traigo siempre el primer making of, porque la gente durante la semana había contenidos pequeñitos sobre los capítulos y tal, de cómo ellos recibieron la noticia de hacer este primer capítulo, ¿no? de cómo jugar, ¿no? Pues no, nunca se me había pasado por la cabeza. Es una aventura porque es que no tenemos ni idea. Decir, voy a estar continuamente viviendo una incertidumbre. Es una locura. Sí, la verdad, yo lo veo mucho como un videojuego, que ahora hoy en día hay videojuegos de decir, ¿ahora qué pasa? Y tú ya puedes decidir. Y de hecho me sorprendió que una serie pudiera ser interactiva. Yo sé que jugando a videojuegos en los que pasa esto, que puedes elegir, o de pequeña leía libros en los que te decían vete a la página no sé cuánto, y no tenía pensado eso de que te decidan y tener que grabarlo. Lo veía bastante complicado, pero mira, se puede. ¡Corta, buena! Bienvenidos. Debatimos mucho, ¿eh? Cuando comemos, cuando hablamos, estamos, ¿pero qué pasará? Pero nunca llegamos a ninguna conclusión. Me gusta mucho porque voy a conectar directamente con el público. Aparte de que ellos van a elegir, voy a conectar con ellos. A mí me encantaría que la gente interactuara, que la gente aprovechara la oportunidad de poder votar, de poder hablar con los personajes y que se convierta en un tema de conversación. Si ellos participan, son como un personaje más. Hay que probar y tirarse a la piscina, yo creo que va a gustar mucho. Vale. Pues este es un poco, ese fue un poco, ¿no? el cómo ellos veían, ¿no? En primer momento cómo íbamos a hacer la serie. ¿Alguna duda que se os vaya surgiendo un poco conforme? Porque claro, igual que tú piensas esto, yo lo pensaba, es decir, no podemos dar la ilusión de que estamos haciendo una serie en la que la gente vota y todo cambia y hacerlo mal. Es decir, no, rodamos semanalmente, producimos semanalmente. Es verdad que trajo, por así decirlo, un queme del equipo de producción para hacerlo importante. Y obviamente las elecciones no están abiertas, al final tienes 2 elecciones y puedes elegir una u otra. Pero sí que había elecciones en las que, pues si esta persona, pues, bueno, luego contaré un caso, pero al final sí que lo hicimos y dijimos, si vamos a jugar a esto, jugamos de verdad a esto. Vamos a jugar de verdad con todo el concepto de interacción, de que el producto cambie y de que nosotros modifiquemos planes de rodaje porque el producto ha cambiado, ¿no? Pero había que ponerle un orden, ¿no? Entonces, este es el orden, ¿no? Para que os hagáis una idea, igual que decía al principio de que todos los productos que hacemos tienen que estar adaptados al público, todos los productos que hacemos, en este caso este tipo de narrativas, tienen que quedar muy claras al público cómo consumirlo, ¿vale? Y por qué consumirlo de esta manera. Entonces, este fue, por así decirlo, el tutorial que hicimos de qué era Si Fueras Tú, ¿no? Hola, me llamo Alba Ruiz Alonso. Soy la protagonista de Si Fueras Tú y voy a necesitar tu ayuda. ¿Te unes? ¿Qué es Si Fueras Tú? Es una serie digital interactiva y transmedia.
Vamos, con tu opinión y tus votos podrás cambiar la historia. Sí, sí, no pongas esa cara que va en serio. El guión se reescribe y se graba cada semana teniendo en cuenta lo que haya votado el público y su interacción con los personajes de la serie. ¿Cuándo se estrena y dónde? El primer capítulo de Si fueras tú dura 20 minutos y se emitirá el lunes 11 de septiembre a las 9 en streaming en www.place.es/Si fueras tú. Cada lunes podrás disfrutar de un nuevo capítulo de 10 minutos, 8 en total. ¿Y sabes lo más increíble? Que con vuestras decisiones se creará una película que se emitirá en televisión española al final de la temporada. ¿Cómo participo exactamente? Te lo explico paso a paso. En los últimos momentos de cada capítulo, la protagonista, o sea yo, me enfrentaré a una elección entre dos opciones. Es el momento de ir a la página de Facebook de la serie, facebook.com/Si fueras tú place, y participar. Al acabar cada capítulo, me conectaré a través de Facebook Live para comunicarme con los seguidores de la serie y leer vuestras opiniones. A partir de ese momento y en el mismo muro de Facebook podrás votar durante 24 horas. Si fuera Salva, si fuera yo, ¿tú qué harías? Con la decisión ganadora, los guionistas de la serie escribirán el siguiente capítulo, que se grabará esa semana y se emitirá el lunes siguiente. ¿Qué significa que sea una serie transmedia? Si fueras tú, es una serie transmedia porque en las redes sociales podrás encontrar pistas y contenidos que ampliarán el universo de los personajes para conocer más sobre ellos. Además, nuestra relación no se quedará ahí, ya que tendrás la posibilidad de formar parte de mi agenda de teléfono y así poder recibir mis WhatsApps. Apunta el número 665-553-775. Ya estás preparado para ver si fueres tú. Bienvenido. Bienvenidos. Por así decirlo, esta es la explicación a lo que preguntaba Cora, ¿no? Es decir, hasta qué punto las decisiones de los espectadores de manera colectiva afectan a la serie que nosotros estamos escribiendo. Afecta totalmente, es decir, nosotros teníamos, por así decirlo, teníamos una serie con distintas ramificaciones y obviamente sabíamos por dónde iba cada ramificación, pero todo lo escribíamos y lo reescribíamos durante las semanas para decir, vale, se ha hablado esto, se ha dicho esto, esto podemos decir, esto es interesante, y entonces puedo decir a ciencia cierta que las elecciones de los usuarios influían directamente en cómo empezaban los capítulos, cómo se relacionaban los personajes, etcétera, etcétera. Es más, cuando nosotros creamos Si fueras tú, no creamos una serie, una temporada, creamos un formato. Yo siempre he dicho que si hubiese una segunda temporada de Si fueras tú, el formato sería el mismo, pero las decisiones serían más bestias, elegirías qué tipo de qué actor, por ejemplo, moría o no moría. Eso tiene luego muchas connotaciones a nivel de producción. Si haces que un actor muera porque la audiencia elige, ese actor tiene que cobrar por X sesiones y no por capítulo, pues se puede quedar por menos capítulos. Es decir, todo eso influye mucho luego en la manera en la que luego se puede desarrollar. Pero es cierto que lo que dijimos fue, si vamos a decir que esta serie es interactiva y que la gente vota y cambia, vamos a hacerlo de verdad. Aunque sea, estamos diciendo que son dolores de huevo para el pool, para el equipo, hay que hacerlo y hay que hacerlo sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? Yo creo que no en muchas cosas, pero sí que tengo una espinilla clavada ahí que creo que podría haber sido de otra manera, pero es decir, si tenemos siempre en cuenta el cómo el espectador consume, dónde consume, cuál es su forma de relacionarse con la tecnología, con las historias y tal, hay una cosa aquí que se dice como si puedes agregar al personaje a WhatsApp y leer sus WhatsApp, ¿vale? Esto yo me negué rotundo que se hiciese. Luego al final hay otras cosas que ponderan más y se hace y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa con WhatsApp? WhatsApp es una herramienta en la que todo el mundo utiliza y es una cosa muy bidireccional, es decir, las conversaciones son muy abiertas, pueden cambiar y no hay ahora mismo tecnología, y no la hay, y lo digo, no hay una tecnología de inteligencia artificial, no hay un bot tan desarrollado para que una conversación por WhatsApp entre dos personas sea fluida. WhatsApp sirve para mandar vídeos, sirve para mandar audio, en fin, no se podía gestionar. La única manera de gestionar eso sería a mano. Y te puedo asegurar que en la primera semana hubo 400 personas hablándole a la vez al personaje y cuando se estrenó el primer capítulo hubo 16.000. Entonces, el teléfono se bloqueó. Es decir, ahí fue un fallo y yo, bueno, lo avisé en su momento y dije, no me arriesgo a meter una herramienta en la que la experiencia de usuario no sea buena, porque entonces va a quedar un poco en lo que hablábamos de Bandersnatch. Un poco, va a decir, no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de los... Para mí fue la espina clavada de Si fueras tú, es utilizar WhatsApp cuando la tecnología no estaba preparada para utilizar WhatsApp como la utilizamos en nuestro día a día. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablo? Sí, claro.
En relación a la experiencia de usuario, bueno, son 3 mini preguntas muy rápidas. Una, todo lo que nos estás contando supone un coste de producción impresionante. Si lo quieres hacer, por ejemplo, cuando tú aún no contabas con el soporte de, por ejemplo, Televisión Española, ¿cómo podrías plantearlo para reducir mucho los costes de producción? Porque, claro, esto implica un proyecto muy grande. En segundo lugar, Espera, eh, te respondo a eso, ¿vale? Si no tienes una cadena detrás, no te metas a hacer esto. O sea, como tienes que saber bien qué tipo de cosas haces adaptada a lo que tienes y a lo máximo que puedes llegar, ¿sabes? Probablemente, si no tienes una cadena de esto, o sea, esto no fue tan caro como parece, ¿vale? Pero bueno, sí que fue caro. claro. Caro, relativamente. O sea, hablando en Sí, términos no, de no, precio, no yo fue. que estuve como espectador, yo fui parte de este producto, por eso te digo que lo entiendo y lo sigo porque yo fui parte vamos, de la comunidad. Entonces, Eh, mi respuesta a tu pregunta es, tienes que ser consciente de los medios que tiene para hacer el proyecto. Por tanto, si no tienes una cadena, no te metas a hacer algo así, porque probablemente se quede en que no puedes hacerlo. Claro. Y ahí va un poco la segunda pregunta también, sobre la experiencia de usuario. Claro, al final, por ejemplo, siempre ganaba la opción más votada, pero yo, por ejemplo, alguna vez votada, digo, pues voté otra que no era la seleccionada, a lo mejor te quedas un poco chafado. ¿Cómo juegas como creador para que no haya una tasa de rebote y la gente se vaya y siga siendo fiel a tu contenido? Bueno, al final, como creador, lo único que te puedo decir es que las reglas son las que son en este producto. Es decir, yo no te estoy engañando. Yo de primera vez te estoy diciendo que la votación que la gente más elija es la que vamos a hacer. Por tanto, ahí hay un pacto entre tú y yo. Si tú te quieres ir, me parece bien, pero yo he sido totalmente transparente contigo y te he dicho, esto va a ser una cosa colectiva. Si quieres ver algo que sea una cosa individual, este no es tu producto, ¿sabes? Entonces, como creador, ¿cómo gestiono eso? Obviamente eso está sobre la mesa, pero claro, es que el proyecto nació así. Es decir, yo lo Sí, que no puedo decirte es, lo vamos a votar colectivamente y cuando gane una opción, no hacerla. Eso sería contra mi producto directamente. Pero si yo ya te estoy diciendo, este producto funciona de esta manera, si no gana la opción que tú quieres, pues te tienes que aguantar. O sea, es bienvenido a la democracia, es como es algo así. ¿dio la audiencia? Es decir, cuando pasó eso, ¿no empezaste a ver cómo que caía la audiencia o se No, mantuvo no, estable? no, no, no. De hecho, la audiencia subió semana a semana hasta el final. O sea, para que tú te hagas una idea, si mal no recuerdo, la película final de Si fueras tú tiene 27 millones de reproducciones. O sea, y los capítulos tenían como 7 o 8 millones cada uno. La audiencia no se fue, pero sí que descubrimos un fallo. En este vídeo hay un error. ¿Alguien me puede decir cuál es el error de este vídeo? Venga, va. No es tan fácil, no es tan difícil. En este error en este vídeo, en este tutorial, hay un error. Un error de concepto de a la audiencia a la que vamos. ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Por supuesto, Facebook. Efectivamente, eso es. Ese fue uno de los errores. Es decir, cuando lo planteamos, y me hace mucha gracia porque recuerdo, siempre que hablo de este proyecto, en ese armario fue el que yo puse todos los posts para ver un poco cómo funcionaba, todo lo que iba, tal. Y cuando planteamos el proyecto, teníamos muy claro que en Facebook se hacía la votación. Daos cuenta que todavía en Instagram no existían las votaciones, no existían las estadísticas y todo eso. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo puedo hacer que la votación sea, por así decirlo, transparente? Porque otra de las cosas que a mí me preocupa con este proyecto es que la gente vote y sea consciente que el resultado y la suma es transparente a lo que vota. No votas en una web y no ves el resultado y yo luego te lo digo que ha salido este. No, te digo que la gente pueda ir al sitio de la votación y comprobar que gana una o gana otra, ¿vale? Entonces, claro, dijimos Facebook, ¿no? Pero claro, estas eran esto era lo que salía, ¿vale? En su momento. Para que veáis cómo cambia la tecnología tanto. Entonces, claro, la única manera era como votar con las reacciones al post para decir, vale, pues hay tanto de esto y tanto de esto, porque encima Facebook no te permitía subir las votaciones, bueno, es que hace 3 años del proyecto, Facebook no te permitía subir un post en el que tú pudiese votar sí o no. Si lo hacías con una herramienta externa, te tumbaba la votación o no podías meter el vídeo. O sea, era como, Dios, ¿cómo resolvemos tantos problemas a la vez? No, era como, vale, o sea, para que os deis cuenta, es como cómo incluso la propia funcionalidad de la red social a donde va el producto lo va cambiando. Es que a mí me parece como, hostia. Entonces, claro, dijimos, vale,
nos dimos cuenta cuando se emitió el primer capítulo que habían votado 6.000 personas, pero es que el capítulo lo habían visto 100 veces más. Era una cosa que decían, joder. Y claro, y en el perfil de Instagram de la serie había muchísimos seguidores que nos decían, es que no tengo Facebook y quiero votar. Pero claro, no había todavía la herramienta de los stories para votar. Es que eso no estaba todavía implementado en la aplicación. Entonces, un día, hablando con Óscar Casas comiendo, entre la grabación del primero y el segundo, dije, tío, teníamos que cambiar la votación y no sé cómo hacerlo en Instagram, ¿no? Y él me dio la clave. Él me dio la clave siendo un usuario, pues bueno, Óscar Casas de Instagram es quien es, y entonces como él es tan usuario de eso, que supo darme una clave a mí de decir, vale, lo hacemos así, ¿no? Y entonces, del primer capítulo a la segunda semana del segundo capítulo cambiamos las votaciones. Entonces tuvimos que publicar otra vez cómo se votaba y era de esta manera. La participación en Si Fueras Tú crece, ahora también en Instagram. Cada lunes a las 9 de la noche habrá un nuevo capítulo de la serie. Durante 24 horas podrás votar en instagram.com/sifuerastuplace y en facebook.com/sifuerastuplace. ¿Cómo hacerlo en Instagram? Habrá 2 fotos en nuestro perfil oficial, una para cada final. Con dar un me gusta a tu elegida será suficiente. El resultado se sumará a las votaciones que se realicen en Facebook. O sea, era sencillo, pero había que llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que entre la segunda semana y la tercera semana, Instagram metió otra vez los stories ahora para votar. Y dije, ya no lo cambio más. Pero claro, entre la primera votación que hubo 6.000 y la segunda semana que hubo casi 70.000, fijaos la participación cómo subió. De repente empezamos a modificar el proyecto conforme la gente nos iba pidiendo formas útiles en su vida, porque la mayoría de los chavales jóvenes no se iban a hacer Facebook para votar en Si Fueras Tú. Si hubiese sido un proyecto cerrado, esto no lo podríamos haber hecho, pero como era un proyecto abierto, cambiamos la votación y punto. O sea, es como, íbamos como a la par de la tecnología, ¿no? en este caso, ¿no? Y luego, bueno, una de las cosas que no me quiero cerrar mucho porque me quedan media hora de clase y si no, no acabo, entonces quiero hablar mucho con vosotros y todo eso, pero bueno, una de las cosas que queríamos era, pues, decir, enseñábamos jóvenes que no eran edulcorados, ¿no? Era como una de las características de esos chavales, como si enseñamos un colegio, enseñamos un colegio real. Y en un colegio real hay bullying y en un colegio real hay cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues grabamos ciertos contenidos para redes, bueno, y lo publicamos en redes que eran peleas, que eran bullying, que eran tal. ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? Nadie. ¿Qué? ¿No? No, nadie. ¿No? ¿Seguro? Que no. Para mi novia. Que no, claro, tu novia. Sí, te mola. ¡Híjole! ¡Qué molaría! Ven. Te van a explicar una cosita aquí, yo creo. ¿Vale? Venga, pero dilo. Que no voy a decir, que no voy a decir. Sí, que lo voy a decir. ¡Que me digas aquí ahora mismo! ¡Venga! Soy una mierda. No te escucho, pero dilo otra vez. ¿Quieres escuchar? ¡Soy una mierda! ¡Oh, no! Bueno, todo el contenido que generábamos alrededor de la serie, alrededor de las redes de la serie, tenía que ver con cómo eran los chavales, y era muy curioso porque de repente Óscar me decía, macho, que no paro de recibir mensajes privados de que lo que le he hecho al pobre Jorge, no sé qué, ¿sabes? Como de repente se mezclaron mucho cómo eran los personajes y lo que pasaba en la serie, ¿no? Y de hecho nos pasó esto, Manu, no sé si estás por ahí porque no te veo, pero voy a acelerar un poco para poder hablar con ellos, porque es que si no, no me da tiempo, ¿vale? Creamos este contenido, por ejemplo, que bueno, pues bueno, era un personaje que pues, le pasaba esto, ¿no? Bueno, ¿qué creéis que pasó con este contenido? Que hubo gente que se te tiró encima y que hubo otra gente que empezó a exteriorizarlo. Bueno, pasó eso, efectivamente, se hizo viral en 5 minutos prácticamente, se hizo viral. Instagram nos hizo esto, pues nos eliminaron.
el contenido directamente de la cuenta de Instagram. Intentamos hablar con ellos, le intentamos hablar que era una serie, que estamos intentando, porque al final estaba tratado con bastante respeto, ¿no? Era muy interesante porque a la actriz le llegaba gente que le escribía, si necesitaba ayuda, era como, a mí también me pasa, como que se abrió un debate de repente. Entonces, bueno, tuvimos que solucionarlo, pues lo solucionamos de la misma manera, porque, bueno, como cada vez también tenéis que saber cómo solucionamos esto. Pues pusimos una historia en los que se veía una foto en los que no se veía nada y con un enlace a la web y el vídeo estaba en la web, ¿no? Por así decirlo, teníamos que ir solucionando cosas que iban pasando constantemente, ¿no? Pero pasó una cosa muy interesante y es justo lo que dice Merce, que bueno, se convirtió en un tema de conversación. De repente la serie empezaron a ponerla en colegio, empezaron a ponerla en instituto, se empezó a crear un debate alrededor de la serie en las escuelas, en los colegios, y al final te das cuenta en cómo un proyecto que tú piensas como algo interactivo, que la gente pueda decidir haciéndolo con las reglas de los sitios donde la gente consume esos contenidos, que los personajes tengan las características que ellos quieren ver, que tiene que ver con su realidad, de repente funciona. Podría no haber funcionado, o sea, soy consciente que podría haber sido un batacazo estrepitoso, pero funcionó. Y fijaos hasta dónde funcionó, que una de las opciones que tenías que elegir en uno de los últimos capítulos, el último capítulo, era si la chica tomaba una droga o no tomaba una droga, ¿no? Era como si tomaba la pastilla o no se tomaba la pastilla. Bueno, esto levantó polémica en la propia cadena, que prácticamente nos querían quitar esa elección. Era como, ¿pero cómo vais a hacer esto, no? Y dijimos, lo vamos a hacer y nosotros tenemos la responsabilidad de esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el público votó a que no se tomase la droga. ¿Esto en qué se tradujo? En que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción hizo una campaña con los actores de Si Fueras Tú. Pero si no tomas el riesgo, no lo tomas. Es decir, no pasa esto. Es decir, al final teníamos muy claro que si la chica se tomaba la droga iba a tener un accidente de moto, tal, no sé qué, pero pasó todo lo contrario. Pero si hubiese sabido que se la tomase, lo íbamos a hacer. Teníamos muy claro que íbamos a hacerlo. Porque en eso se basa esto, en eso se basa la experiencia del usuario de decir, estoy viviendo durante 8 semanas en una serie de televisión y estoy influyendo en lo que ocurre con el personaje y en lo que no, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos contenido con los actores, hicimos unos anuncios para televisión que fue muy curioso porque eran como unos interrogatorios y estaban mal grabados adrede, sonaban mal, era como todo muy hiperrealista y la cadena nos decía que es que no cumplíamos los márgenes de calidad para emitirlo en televisión. Claro, y era como, no habéis entendido nada de qué va esto. Como esto va de redes, va de contar las cosas crudas, ¿no? De una manera cruda y tal. Y luego hubo una cosa muy curiosa y fue que invitamos a un grupo de fans a que se viniesen a rodar un capítulo. El penúltimo capítulo había una fiesta de Halloween y la fiesta de Halloween la creamos con los actores, ¿no? Con los actores y con los personajes que nos veían, ¿no? Entonces era muy interesante porque veías aquí a los actores con ellos, rodando, salían en el capítulo, se llevaron un póster firmado que solo tienen ellos, bueno, en fin, por así decirlo. Hicimos una serie en la que sacamos varias conclusiones, ¿no? Que era como, era importante que si decíamos que la serie estuviese viva. Sacamos que el público joven quería participar y participó, y mucho. Hablamos el mismo lenguaje y sacamos ese concepto de ir al público y no traerlo hacia ti, ¿no? Esto es lo que os contaba al principio. Es decir, ya no es el contenido está en un pedestal y el público lo mira y lo admira, sino el contenido baja para llegar al público de tú a tú, ¿no? Y tiene en cuenta pues, todo ese tipo de claves, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante contaros este proyecto precisamente por eso, porque a veces sé que se hablan de contenidos transmedia, se hablan de proyectos transmedia, de proyectos que tienen muchas ramificaciones y a veces tengo la sensación, porque a mí me ha pasado, en el que uno cuando se lo explican siente que dice, bueno, pero esto ¿quién lo consume? ¿Cómo lo consume? ¿Cuándo lo consume? ¿Soy capaz de hacer algo así? ¿No soy capaz de hacer algo así? ¿Esto realmente tiene salida? Es una cosa muy de moda, ¿no? Y es como, no, todo tiene que ver y todo tiene una conclusión al final que es los espectadores están empezando a funcionar de otra manera y cómo hacemos para adaptar esos contenidos a cómo funcionan los espectadores y a cómo ellos van interactuando con él, cómo vamos cambiando y cómo vamos evolucionando a otro tipo de consumidor, porque queramos o no queramos, somos otro tipo de consumidor, aunque seamos un consumidor que consumamos cosas
pues como literatura clásica o lo que sea, el consumidor cambia porque todo a su alrededor ha cambiado. Ha cambiado nuestra forma del día a día, ha cambiado el tiempo que tenemos, ha cambiado, en fin, nuestra relación con la tecnología. Es decir, al final, creo, ¿no? Y bien como decía Manu, que no hay un espectador modelo, sino que hay espectadores como tú y como yo, que funcionamos de una manera y lo importante es saber cómo es cada persona para decir, pues este grupo de personas de esta manera le gusta esto y le gusta esto, y creo que nuestro producto, aunque mantengamos la esencia creativa, podemos adaptarlo de esta manera y de esta manera, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión importante en el decir, no, y yo la lanzo, ¿no? Es como, porque supongo que esa pregunta saldrá, es como, bueno, pero si adaptas el público, adaptas tu producto al público, ¿estás perdiendo voz como creador? Y es como, no, obviamente no estás perdiendo voz como creador, solo estás haciendo tu producto más accesible a la gente. No pierdes voz como creador. Entonces, eso me parece algo que es muy importante, ¿no? Es como, no, es totalmente lícito y creo que es súper importante conocer a la gente a la que vas para saber cómo puedes hacer la vida más fácil, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy usuario de Apple, a mí me gusta mucho Apple y, bueno, uso la gran mayoría de productos que tengo de tecnología son Apple. Y lo que más me gusta de Apple es que llego y hago pum, pum y funciona. O sea, es simplemente experiencia de usuario, es ¿qué necesito? Salir a correr, tengo el reloj, ¿puedo poner música sin el móvil? Fantástico, ¿cómo se conecta? Los auriculares así, le da un botón y se conecta, ya funciona. Pues ya está, pues esto aplicado a lo que hacemos es cómo lo puedo hacer más sencillo para el espectador. ¿Por qué? Y aquí hay una teoría, ¿vale? Y ya termino, ¿eh? O sea, es que aquí tenía que puesto esto hablamos, pero bueno, me ha surgido un poco lo que os quería contar y es, yo tengo una teoría a la hora de plantear proyectos transmedia que yo creo que a vosotros la han enseñado o os han podido hablar un poco de la siguiente manera, ¿no? En la que en el centro está un producto y alrededor hay como un montón de ramificaciones, ¿no? A mí eso me funciona, pero mi idea creo que va de otra manera. Es decir, si tú pones el producto en el centro con un montón de ramificaciones, que al final es, bueno, una forma de pintarlo y me parece guay, pero yo lo equivalgo a cuando alguien llega a una habitación y hay 5 puertas, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacéis cuando hay 5 puertas? Pararte y mirar. ¿Cómo? Merced, venga, tú que has hablado pero no te he escuchado. Pararte y mirarlas todas. No decides rápido. Entonces es cuando te paras. Claro, te paras y dudas, ¿no? Claro. Entonces, imaginaos que hay una puerta y hay 5. Y ahora tiro por una y cuando abro hay otras 5. Esa duda produce una serie de fricciones que lo que te hace probablemente es que no llegues al final del camino. Correcto. A mí me gusta pensarlo como una capa de cebolla. Es como, si abres una puerta y hay una sola puerta, pasarás por esa puerta. Y si abres y hay otra sola puerta, pasará por esa puerta. Por tanto, la narrativa transmedia para mí, a pesar de ser una ramificación, tiene que ir muy en la línea de cómo lo consume el espectador, ¿vale? Y aquí os traigo un resumen de lo que fue el mapa transmedia del Ministerio del Tiempo, ¿vale? Este es el mapa del Ministerio del Tiempo, de todo lo que se ha hecho digital del Ministerio del Tiempo. Y si os fijáis, todo está hiperordenado. Es como, de la primera a la segunda temporada no hay nada, porque es simplemente escuchar a la audiencia. Fijaos, ¿eh? O sea, es como, no hay nada. Había cosas de redes, pero no había prácticamente nada. De la segunda a la tercera temporada, como había 13 capítulos, en los primeros 7 capítulos hacemos el podcast porque el personaje está fuera y ya no tienen nada más. Entre el 7 y el 8 sacamos la experiencia en realidad virtual y entre el 8 y el 13 la webserie. Es decir, tú para consumir la serie ves el capítulo y ves una ramificación, pero no ves 5. Es decir, es como, sobre todo por la idea de necesito que el espectador en media hora que le dedique a la semana a mi serie se ponga al día para poder ver el capítulo. Pasaba igual con si fueras tú. Si el lunes se emitía el capítulo, a las 9, que se emitía en directo en Facebook y en la web, pero también si a las 9 se emitía el capítulo, a las 9:10 ya estaba on demand porque podías verlo. De las 9:10 a las 10 menos cuarto te daba tiempo a ver el capítulo por si habías llegado tarde y a las 10 menos cuarto se conectaba la protagonista de 10 menos cuarto a 10 menos 5 y a las 10
salían las votaciones en todas las redes sociales. Y empezaba el contador de las 10 del lunes a las 10 del martes. Y se cerraban las votaciones y a las 10:05 se daba el resultado. Con ese resultado, el miércoles se empezaba a escribir el capítulo. Y el miércoles se emitía la pieza de making of que se había rodado. El jueves se rodaba y se hacía algún directo desde el rodaje para que la gente viese que era verdad lo que habían votado en directo, los actores cogían el móvil, se lo pasaban y todo eso. El viernes se postproducía y el domingo se entregaba y empezaba la rueda. Por tanto, tú como espectador, si fueras tú, en tan solo 10 minutos que dura el capítulo, más 10 minutos que dura la conexión, más la votación, en 20 minutos o media hora podías consumir todo lo de la serie en toda la semana. Ese era para mí el concepto importante de decir, hacemos una serie que la gente pueda aplicar a su modo de vida. Hay poco tiempo, la serie se consume en poco tiempo. Y en el ministerio funciona igual. Aunque hay muchas cosas, cada cosa se va desbloqueando como si fuese un videojuego. Conforme vas avanzando en la serie, la cosa se va desbloqueando. Es decir, si tú empiezas a ver la serie, la temporada 4, pues ya sabes todo lo que hay atrás. Pero si has vivido la experiencia completa, ves unos capítulos, aparece una cosa, aparece otra cosa, vas como pudiendo saltar, pero todo muy controlado. De esa manera, lo que al final te garantizas o tienes una mayor probabilidad de garantía es que el espectador que le guste la serie pueda consumirlo todo. Porque al final está ávido de contenido. Si se lo planteas todo de golpe, se aturulla. Me pasa a mí. Si es que me pasa a mí. Si es que no... entonces, este era el resumen hasta la 4ª temporada y como había pasado tanto tiempo entre la 3ª y la 4ª temporada, en la 4ª temporada solo hicimos esto. Era como una precuela del ministerio antes de la temporada 4 y ya. Porque necesitábamos volver al origen, necesitamos que la audiencia se volviese a activar. Yo en la temporada 4 podía haber hecho, vamos a hacer una precuela, un videojuego, no sé qué, eso no es para nada. ¿Por qué? Porque probablemente crees muchas cosas y nadie lo consuma. Si nadie lo consuma, no funciona.